Bueno, vamos de nuevo. Entonces, en la fecha 17 del 4 del 23, estamos viendo las cortaduras de Dedekind, quien tenía la intención de demostrar la continuidad y completitud de la recta. Para ello, definió lo que era un conjunto totalmente ordenado y denso en el orden. Con esas dos definiciones, definió lo que era máximamente denso, agregando una tercera condición, que si al intercalar un nuevo elemento, este conjunto deja de ser denso, o sea, se anulan las propiedades anteriores. También define lo que es una cortadura, mediante decir que hacia un conjunto se lo puede igualar a la unión disjunta de dos subconjuntos, a los que llama A y B, y que todo elemento de A precede a todo elemento de B. Teniendo un elemento de separación, por ejemplo en el caso de del dibujo abajo de un medio, considera el un medio como un elemento obviamente racional, donde esta recta racional está formada por un subconjunto que va desde menos infinito hasta un medio, sin incluir el un medio, y se completa con el conjunto B, que va desde un medio incluido hasta infinito. En el caso de que el elemento de separación no fuese un número racional, él llamó a esas cortaduras loculares. Por lo tanto, ni A tiene máximo ni B tiene mínimo. Son cortaduras loculares. Con el tiempo después se puede demostrar, se puede ver que eso eran los números irracionales que generaban las cortaduras, y entonces pasamos a llamar a las cortaduras como cortaduras irracionales, donde la diferencia que tiene con las cortaduras racionales es únicamente en la clasificación del elemento de separación. Todas las cortaduras están formadas por números racionales, digamos, en los conjuntos A y B, y lo que cambia es el elemento de separación. Entonces, define los números reales como el conjunto de todas las cortaduras de números racionales. Eh, para demostrar que, que entre medio de dos cortaduras siempre hay una cortadura racional, podemos observar este dibujo donde determina la cortadura A y la cortadura B. En este caso B no es la parte derecha de la cortadura, sino que es otra cortadura, donde para demostrar que hay una cortadura A sub R entre medio de A y B, ¿sí? O sea, demostrar la densidad de las cortaduras, determina un punto, ¿sí? P, que pertenezca a B y que no pertenezca a A, ¿sí? A sub R entonces va a pertenecer a B, pero no va a pertenecer a la cortadura, perdón, a sub R va a contener al punto P, pero no va a contener a R, porque R sería el máximo y el máximo no está contemplado en la cortadura. Entonces, como A sub R es más grande que A, porque contiene a P y A no lo contiene, podemos decir que A es menor que A sub R, esto que tenemos acá. ¿Sí? Y como en el caso de B va a contener a R y A sub R no contiene a R, entonces A sub R es menor que B. De esta manera podemos demostrar que A es menor que A sub R y que A sub R es menor que B. Por lo tanto, hay una cortadura A sub R entre A y B. Ahí viene Marcelo. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buen Bueno, día, ¿cómo le va? bien, Acá bien. estás renegando con la conexión todavía. Bueno, acá estamos haciendo un pequeño repaso de cortaduras. Entonces,
Este mismo teorema de que existe una única cortadura, perdón, un único elemento de separación, ¿sí? Existe un único número epsilon perteneciente a los reales tal que cumpla con esta situación, ¿sí? Tenemos aquí la demostración de que existe y es único, o sea, tiene que haber la demostración de las dos partes, ¿sí? Para sumar dos cortaduras, lo que hacemos es sumar los elementos de separación. Por lo tanto, vamos a encontrar una nueva cortadura donde el elemento de separación de la nueva cortadura es igual a la suma de los elementos de separación que hubo en las dos anteriores, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Genial. Muy bien. Pasamos entonces a lo que es la práctica de cortaduras, ¿sí? La práctica de cortadura. Esta parte de la práctica de cortadura, como ya les dije, se resuelve observando, digamos, el archivo que está en la sección archivos y que explica varias cosas de cortaduras más profundas, por supuesto, de donde podemos extraer una pequeña parte que serían las demostraciones que se piden acá. Vamos con Don Cantor. ¿Qué diferencia tiene las definiciones de Cantor, ¿sí?, con las de Dedekind? Dedekind probó la continuidad por medio de las cortaduras. Cantor lo que trabajó fue sucesiones. Entonces, como al igual que Dedekind no conocía los elementos de separación, Cantor tampoco conocía los límites de la sucesión. O sea, veía que había sucesiones que tenían límites que eran difíciles de probar, de expresar, ¿está bien? Entonces, para hacer sus demostraciones usó sucesiones de Cauchy. La sucesión de Cauchy dice que una sucesión a su n es de Cauchy si para todo epsilon mayor que 0 existe un n sub 0, o sea, un lugar de la sucesión a partir del cual, si yo tomo dos elementos que estén en lugares posteriores, ¿sí?, por eso dice n y m mayores que n sub 0, en lugares posteriores. Posteriores quiere decir más cerca del límite, ¿está bien? Entonces, al tomar dos elementos de la sucesión que sean posteriores y hacer su diferencia, esto nos da menor que el épsilon. O sea, que para todo épsilon que nosotros elijamos, siempre va a haber un lugar de la sucesión a partir del cual la distancia entre los elementos es menor que el épsilon, ¿sí? La diferencia importante que tenemos con la definición de sucesión convergente es que la sucesión convergente dice que para todo epsilon mayor que 0 existe un lugar de la sucesión a partir del cual la distancia entre algún elemento y el límite es menor que epsilon. Desconociendo el límite, no se puede estar aplicando la definición de sucesión convergente porque no conocemos el límite. Por eso, entonces, Cantor usa las sucesiones de Cauchy. ¿Está bien? Hoy podemos decir que toda sucesión en los reales es convergente si solo si es de Cauchy. O sea, si es de Cauchy, es convergente, y si es convergente, es de Cauchy. ¿Está bien? Eso en los números reales. Esto sirve en los números reales. Piensen ustedes que la topología tiene un espectro muy grande de variables. Entonces, en otros espacios, con otras métricas o topologías, evidentemente esto puede cambiar, ¿sí? Por eso lo aclara en los reales, en este espacio, y con la métrica euclidia. ¿Estamos?
Dice entonces que los reales son completos porque toda asociación de Cauchy de números reales es convergente en los reales. ¿Sí? ¿Qué va a pasar si hay alguna asociación de Cauchy que no sea convergente en un conjunto? Bueno, eso va a hacer que podamos definir que ese conjunto no es completo. Por ejemplo, los números racionales no son completos. Ustedes tienen ejemplos como, por ejemplo, justamente, eh, las asociaciones que vimos de los griegos que convergían a raíz de 2. Hemos demostrado que esa convergencia es real, que cada vez el elemento, la fracción que sigue está más cerca de raíz de 2 que la anterior. ¿Recuerdan? A sobre b, y la siguiente era a más 2b sobre a más b. ¿Está bien? Entonces, es un método muy interesante que hace que se transforme en generar fracciones que podemos considerar las sucesiones, ¿está bien? Donde cada una de esas fracciones se aproxima cada vez más al valor de raíz de 2, pero nunca llega a ser obviamente raíz de 2 porque raíz de 2 es irracional, no se puede igualar a una fracción. De todas maneras, esas sucesiones están formadas por números racionales y el límite es un número irracional. Entonces, la asociación es una asociación de Cauchy que converge afuera de los racionales, converge en los irracionales. Por ese motivo, los racionales no son un conjunto completo. ¿Sí? Dice entonces que un número real es una clase de equivalencia de asociaciones de Cauchy de números racionales. ¿Por qué? A diferencia de las cortaduras, que son únicas para cada número real, las sucesiones son infinitas para cada número real. Hay muchas sucesiones para un mismo número real. Entonces, todas esas sucesiones que convergen a un mismo número real son llamadas una familia de sucesiones. ¿Está bien? Que formalmente decimos que es una clase de equivalencia de sucesiones. ¿Sí? ¿Cómo hacemos las operaciones con números reales con sucesiones? Bueno, si sumamos elemento a elemento de las sucesiones, de la sucesión A sub i, sumamos el primer elemento con el primer elemento de la sucesión B sub i, vamos a obtener el primer elemento de la sucesión que va a ser la suma de las dos sucesiones. ¿Me siguen lo que estoy diciendo, no es cierto? Digo, no puedo sumar límite y límite. Lo que tengo que hacer es sumar los elementos de una sucesión con los elementos de la otra sucesión y así vamos a ver a qué converge esta nueva sucesión que se crea a partir de sumar elemento a elemento. Por eso dice que suma A sub i más B sub i, donde A sub i es un elemento de la sucesión A y B sub i es un elemento de la sucesión B. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Venimos bien hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Vamos a hacer la demostración en el práctico de que estas asociaciones son convergentes, a qué convergen, o si son divergentes, puede pasar. ¿Sí? Y nos vamos entonces al continuo de Hilbert. ¿Qué hizo Hilbert para demostrar la continuidad? Bueno, para demostrar la continuidad, él armó un sistema axiomático, ¿sí? Donde están los axiomas de conexión, donde hay sumas, restas, multiplicaciones, el inverso, lo opuesto, ¿está bien? Los axiomas de cálculos, donde podemos ver la propiedad distributiva, asociativa, conmutativa, ¿está bien? Los axiomas de orden, donde podemos ver que si un elemento es más grande que el otro, entonces podemos multiplicar de ambos lados y vamos a mantener la desigualdad siempre que ese elemento sea positivo, o va a dar vuelta a la desigualdad. ¿Sí? Y ahora vienen entonces los axiomas de continuidad, que son los que ustedes no habían visto todavía, porque los primeros, hasta el axioma de orden, se han visto en álgebra. Entonces, los axiomas de continuidad son dos. El axioma de Arquímedes, que dice que si A y B son mayores que 0,
dos números arbitrarios cualquiera, siempre existe un número natural que puede multiplicar a uno de ellos para lograr que ese producto sea mayor que el otro. Y el axioma de completitud, que dice que no es posible adjuntar ninguna otra colección de números o cosas tal que la colección obtenida satisfaga los axiomas anteriores. Es muy parecido a la definición que hacía Dedekind al comienzo de totalmente, máximamente denso, donde decía que no podemos agregar ningún otro elemento porque si no dejaba de ser denso. Bueno, acá dice, no puedo agregar ningún otro elemento porque si no deja de cumplir con los axiomas anteriores. ¿Sí? Tenemos entonces también aquí para recordar y para tener formalizada la definición de cota superior, inferior, supremo, ínfimo, máximo, mínimo. ¿Está bien? Y una proposición, obviamente, con su demostración de que cuando un elemento es supremo de A. ¿Está bien? La ida y la vuelta. Vamos a hacer un práctico donde vamos a demostrar, ¿sí?, que los irracionales constituyen un conjunto denso en los reales y que también constituyen un conjunto denso en los racionales. Para eso vamos a aprovecharnos de esta demostración que dice que si A es menor que B, entonces entre A y B puedo meter esta expresión, digamos, donde a A le sumo la diferencia de B menos A dividido raíz de 2. ¿Está bien? Esto se va a demostrar y con esto después podemos demostrar los otros dos siguientes. Entonces, vamos a analizar algunos conjuntos para ver si son, si están acotados, si no, si tienen cotas superiores, inferiores, y mínimo, ínfimo, máximo. ¿Está bien? Y nos vamos al problema del continuo y la cardinalidad, donde entonces vamos a trabajar la diferente cantidad de elementos, ¿sí? Vamos a, como quien dice, trabajar la cantidad de elementos.